Voy a comentar el libro de Mikiko Kakutami titulado La muerte de la verdad, publicado por Galaxia Gutenberg. Mikiko Kakutami es periodista y crítica literaria y ha sido jefa de la sección de libros del New York Times, y Galaxia Gutenberg acaba de publicar este libro que, como digo, se titula La muerte de la verdad, notas sobre la falsedad en la era Trump. Es un libro que estoy hojeando en la librería La Central, traducido por Amalia Pérez de Villar, y bueno, me llamó mucho la atención porque llevo un tiempo trabajando sobre el arte, la estética y la política en la época de Donald Trump, o el impacto que ha tenido Trump en las configuraciones políticas y estéticas actuales. Por tanto, he leído ayer con enorme interés este libro, que tiene un tono eminentemente periodístico, que tiene algunas observaciones interesantes, aunque, como iré explicando, tiene una tesis que recorre todo el ensayo, con la que no tengo ningún tipo de afinidad. Esa tesis es una suerte de vinculación que establece Mikiko Kakutami entre el tipo de política y retórica que despliega Donald Trump y el cuestionamiento de la verdad, o las fake news y las mentiras compulsivas que despliega el presidente de los Estados Unidos, y es algo, como digo, que ella vincula con lo que llama las teorías posmodernas y concretamente con la deconstrucción, y es algo en lo que insiste a través de todo el libro y que, como iré comentando, no es algo que me parezca que esté suficientemente argumentado. Bueno, el libro, en su introducción, arranca señalando cómo dos de los regímenes más monstruosos de la historia de la humanidad subieron al poder en el siglo XX, y estos son el nacionalsocialismo y el comunismo para esta periodista, para Mikiko Kakutami, y se basaban en las mentiras políticas o en las mentiras y en las falsas promesas de los líderes políticos que estaban empecinados en conseguir únicamente el poder absoluto. Hannah Arendt, en el libro Los orígenes del totalitarismo del año 1951, escribió lo siguiente: el sujeto ideal para un gobierno totalitario no es el nazi convencido ni el comunista convencido, sino el individuo para quien la distinción entre hechos y ficción, es decir, la realidad de la experiencia, y la distinción entre lo verdadero y lo falso, es decir, los estándares del pensamiento, han dejado de existir. Va a ser sobre esta idea, sobre la cuestión de que han desaparecido las verdades y ha desaparecido la creencia en los hechos y en los datos contrastados científicamente, lo que va a desplegar a través de su libro Mikiko Kakutami, sobre todo reflexionando sobre aquello que la Rand Corporation ya subrayó, y es que nos encontramos en la época de la decadencia de la verdad, o, como apuntó también Hannah Arendt en el año 1971, nos encontramos en la época de la mentira política, en la época de la falta de atención a los hechos y al análisis, y frente a esta situación lo que se difunden son noticias falsas, o se pretende argumentar, entre mil comillas, a partir de lo que se llaman hechos alternativos. Trump es el presidente número 45 de los Estados Unidos y es sin duda el mentiroso más prolífico, y el Washington Post calculó que durante su primer año en el cargo había emitido 2.140 declaraciones que contenían falsedades o equívocos. Esto quiere decir que tiene una media de 5,9 falsedades por día, que no es poca cosa. Bueno, Mikiko Kakutami señala que ese tipo de mentiras son propias de la política de Donald Trump, pero que también se extienden por el mundo, que se despliegan también, por ejemplo, en el contexto del despliegue del Brexit, y que también están muy activadas desde Rusia, sobre todo en esa siembra de la desinformación y del tipo de injerencia a través de las redes que desde Rusia se han lanzado, interviniendo en los procesos electorales en Francia, en Alemania, en Holanda, en los Estados Unidos, e incluso también tomando posiciones y viralizando cuestiones en torno al proceso independentista en Cataluña.
Bueno, sin duda el asunto que le preocupa a Mikiko Kakutami es pensar lo que sucede en su país, en los Estados Unidos, donde está al frente del gobierno una figura absolutamente bufonesca que, como dice ella, recuerda a Ubu Rey, en la que en esa sociedad se ha producido una especie de hastío con respecto a la cuestión de la verdad, y eso tiene que ver con, señala esta ensayista, el ascenso del relativismo, que es algo que ella localiza en las guerras culturales de los años 60 y dice que es un componente de la llamada nueva izquierda, interesada en dejar de lado el pensamiento occidental, burgués y predominantemente masculino, y que se vinculó con lo que llama ella el evangelio de la posmodernidad. Mikiko Kakutami, cuando habla de la nueva izquierda, cuando habla de las guerras culturales e incluso de la posmodernidad, me da la impresión de que tiene un trazo argumental francamente muy endeble y llama posmodernidad a un fantasma que ella misma ha construido, que sería ese relativismo que se le adjudica a la posmodernidad, y en ningún caso lo analiza con rigor, y se puede decir que también el ensayo de Mikiko Kakutami cae en los mismos errores que viene a denunciar, es decir, que si es una defensora de la argumentación científica, de los hechos contrastados, de la búsqueda historicista o histórica de la verdad, también había tenido que dedicarse con un poquito más de cuidado a analizar qué fue el debate filosófico de la posmodernidad, cuáles fueron las posiciones de lo que ella llama la nueva izquierda, en qué se basaron las guerras culturales, porque lo que he venido a apreciar en todo el libro es un singular tufo de reaccionarismo, incluso de conservadurismo intelectual, o de una actitud netamente antiteórica o una obsesión con el ámbito de las discusiones académicas que viene a buscar un culpable, que sería el culpable más fácil al que se le podían adjudicar los males del presente, que serían las teorías posmodernas. No es inusual que algunos ensayistas del siglo XXI se hagan una imagen de la posmodernidad absolutamente distorsionada, que la hacen, entiendo, por razones táctico-estratégicas, pero que no se corresponde, como digo, con textos, con libros, con autores que se vayan analizando, no digo con una forma sistemática, pero por lo menos tratando de argumentar a partir de qué tipo de textos se saca esa conclusión de que el posmodernismo habría sido el fundamento de la emergencia del post-truth o de las fake news o del tipo de política que despliega el régimen de Donald Trump. Para Mikiko Kakutami, el relativismo al que llama posmoderno se sincroniza perfectamente con el narcisismo y con el nuevo culto a la subjetividad que comenzó o que se desplegó a partir de lo que el periodista Tom Wolfe llamó la década del yo, y esto se ha convertido evidentemente en la epidemia del selfie y en los comportamientos narcisistas compulsivos contemporáneos. Esta ensayista va a sostener que la verdad es una de las piedras angulares de la democracia, y a esta cuestión le va a dar muchas vueltas a lo largo del libro. Recuerda un anuncio en el primer capítulo de la CNN en la que se muestra una fotografía de una manzana y se dice: esto es una manzana. Habrá quien intente convencernos de que es un plátano, puede incluso que griten plátano, plátano, plátano una y otra vez, puede que lo escriban todo en mayúscula, plátano en mayúscula, y puede que tú empieces a creer que es un plátano, pero no lo es una manzana. Leyendo este anuncio, o recordando este anuncio de la CNN, me hacía pensar en el cuadro y en las imágenes de René Magritte del Esto no es una pipa, que afortunadamente Mikiko Kakutami no culpa al conflicto logicónico en la pintura de Magritte de todos los males de la política contemporánea. Bueno, en el ensayo analiza cómo se despliegan en el presente delirantes contranarrativas, de las que ya habló o que ya fueron denunciadas por el novelista Philip Roth, que llamó a esta contranarrativa la fiera indígena norteamericana, o cuando Richard Hofstadter se refirió a estas contranarrativas como el estilo paranoide, que sería una idea animada por la exageración extrema, la suspicacia y las fantasías conspiratorias. Bueno, esta dimensión es la que, con paranoide, y esta dimensión de las contranarrativas es la que llevó a generar una política que es esta política de la desinformación, esta política que se basa en agravios y en desposesiones y en defender la vuelta de un gran país, que permitió que mucha gente la votara, evidentemente incluso miembros de la clase trabajadora blanca que se sentían marginados, y también que respondían a cuestiones fundamentales como serían las brechas salariales,
las discriminaciones y también los efectos de la crisis económica del año 2008, pero también son los miedos y los abismos y las fracturas que produce la globalización y los cambios tecnológicos. Nos habla también como hace 100 años y se publicó el poema de Yeats, La Segunda Venida, justamente en mitad del desastre de la Primera Guerra Mundial, y este poema de la Segunda Venida ha tenido un extraordinario renacimiento 100 años después y se cita continuamente en muchos artículos con aquellos conocidos versos de todo se desmorona, el centro se doblega, arrecia sobre el mundo la anarquía. Bueno, esta dimensión de la anarquía es también la dimensión de la desinformación, como sucede en los llamados bircerismos, es decir, en esa tendencia en la que se apoyó Donald Trump a acusar a Obama de que no podía ser presidente de los Estados Unidos dado que no había nacido en los Estados Unidos, que es una falsedad, pero que él utilizó, pero sobre todo en el tipo de distorsiones en las que se basan las articulaciones políticas del régimen de Donald Trump. Steve Bannon, el antiguo jefe de estrategia de Donald Trump, declaró que el presidente de los Estados Unidos no lee prácticamente nunca y que cuando lee lo hace únicamente para reafirmarse en sus opiniones. Prefiere ver la Fox News y seguir programas en los que se le elogia o se le adula, y ha confesado Trump que pasa unas 8 horas al día viendo la televisión, es decir, que es lo único que hace, que será ver la televisión y hacer un poco el idiota, y nos dice que esto nos recuerda, según Mikiko Kakutami, a el protagonista de la novela Desde el jardín de Jerzy Kosinski, un jardinero adicto a la televisión que se convierte en una estrella de la política. Bueno, en realidad estamos en la época de las adicciones a los reality shows, del ataque a la razón, de esa situación en la que nos alimentamos continuamente de falsedades, en las que da igual si hay pruebas o no, porque sencillamente lo único que interesaría es moverse por sentimientos. El Departamento de Estado de Norteamérica ha sido sometido, y toda la administración americana ha sido sometida a una suerte de purga, una depuración, en esta idea de Steve Bannon de limpiar la ciénaga y de acabar con la política, como si fuera esto, digamos, el principal proceso que tendría que llevar adelante la práctica de la estrategia del desarrollo de la democracia, en un momento en el que evidentemente ha triunfado la ignorancia, o como dice esta ensayista, la ignorancia se ha puesto de moda. Nos señala a lo largo del ensayo que es como si se hubiesen cumplido ciertas profecías de la novela de George Orwell, 1984, en una construcción de la neolengua en este nuevo mundo del gran hermano, y también se han cumplido las pesadillas que describiera en el año 1942 Stefan Zweig en su maravillosa obra El mundo de ayer. En el segundo de los capítulos, que lo titula Mikiko Kakutami, Las nuevas guerras culturales, comienza con una cita de Stanley Fish que dice: la muerte de la objetividad me libera de la obligación de estar en lo cierto. Lo único que me exime es ser interesante. En un artículo del año 2005, David Foster Wallace escribió que la proliferación de nuevos soportes informativos, la prensa, la televisión e Internet, había creado lo que llamaba un caleidoscopio de opciones para informarse. Foster Wallace apuntaba que una de las ironías de este peculiar paisaje de medios de comunicación que habían configurado la proliferación de nuevos canales de información ideológicos, incluidos los canales de comunicación ideológicos de la derecha, como Fox News, era que había materializado exactamente el tipo de relativismo que censuraban los conservadores de la cultura, una especie de barra libre epistemológica donde la verdad es siempre cuestión de perspectiva y de programa. Al igual que algunos miembros, señala Kakutami, de la contracultura de los 60, muchos de los nuevos republicanos rechazaban la racionalidad y la ciencia. Desde la primera ronda, dice en la página 34, de las guerras culturales, muchos simpatizantes de la nueva izquierda rechazaban los ideales de la Ilustración por considerar los vestigios del viejo pensamiento patriarcal e imperialista. Hoy esos ideales de razón y progreso también sufren el acoso de la derecha
como parte de una trama destinada a minar los valores tradicionales y todo lo que huela a elitismo intelectual de la costa este. Este es un tipo de párrafos y de argumentaciones, entre comillas, de Mikeko Kakutami característicos de este libro. Es decir, lanza un ataque a las dimensiones de la política de la falsedad de Trump, atribuye el suelo pseudoepistemológico a lo que llama la nueva izquierda o al posmodernismo, pero en ningún caso cita nada que nos permita pensar que Trump, sus ideólogos, sus estrategas y su propio comportamiento tiene que ver con eso, o es sencillamente la manifestación de la ignorancia y no surgen del relativismo, sino que surgen de la intoxicación del reality show. Bueno, señala que aunque Trump jamás ha ojeado a Derrida, sería fabuloso que lo hiciera, o a Baudrillard o a Lyotard, sí a lo mejor ha podido oír hablar de ellos. Aunque dice, tampoco se puede culpar a los posmodernos de todo el nihilismo que flota por ahí, evidentemente, tendría yo que apostillar. Mike Chernovic, conocido troll de la derecha alternativa estadounidense y partidario de la teoría de la conspiración, mencionó la posmodernidad en una entrevista concedida en el año 2016 a The New Yorker. Mire, dice Mike Chernovic, yo leí la teoría de la posmodernidad cuando era universitario. Si todo es narrativa, tenemos que buscar las alternativas que contrarresten la narrativa dominante, dijo. Y añadió, ¿tengo yo pinta de leer a Lacan? Bueno, no sé si tiene pinta de leer a Lacan, lo que está claro es que tampoco se enteró nada de la teoría posmoderna en esta idea de que hay que sustituir una narrativa por otra, ignorando lo que son los petit récits, las pequeñas narrativas, el agonismo de las narrativas locales, sino que directamente construye pues en una entrevista una frase, que es sencillamente una frase que tiene algo de provocador y también tiene un pequeño toque de pedantería y también tiene ese desafío de sugerir que podía ser lacaniano cuando en realidad lo único que revela sintomatológicamente, podríamos decir en términos psicoanalíticos, es que se trata de una actitud absolutamente delirante. Bueno, Mikeko Kakutami lo que tiene que analizar en este libro, y es algo que tarda mucho meterse a ello, es la epidemia de las noticias falsas y sobre todo el desmembramiento de los discursos, que según ella tiene un fundamento en el propio ámbito académico, y cómo bajo el amplio paraguas de la posmodernidad llegaron a las universidades americanas a mediados del siglo XX teóricos franceses como Foucault y Derrida, que están en deuda con la filosofía alemana de Heidegger y Nietzsche. Esto me recordaba, por lo patético que es esta observación, aquellos comentarios del comienzo del canon occidental de Harold Bloom, cuando culpa a la teoría franco-germánica, a los profesores de hip hop y de rap de las universidades y a las feministas de todos los males del mundo, y dice que, también citando a Yeats, que el centro está fragmentado y que se produce una balcanización de los estudios literarios y que poco menos que solamente él es el dragón que protege la sagrada cripta del canon de la literatura y que todo lo demás es un puro mundo de anarquía y donde va a perderse cualquier posibilidad para valorar las obras de arte. Lo mismo le sucede a Mikeko Kakutami, que viene a decir que en cine, en literatura, en música y en pintura es verdad que hay artistas innovadores. Ella señala a Thomas Pynchon, a David Bowie, a David Lean, a Paul Anderson Thomas y Frank Gehry. Es muy significativo, como siempre, las perspectivas claramente ombliguistas que tienen los teóricos anglosajones. Absolutamente imposible que mencione en esta lista otra cosa que creadores del ámbito anglosajón, pero en ningún momento se le ocurre decir que hay obras innovadoras, pudiendo citar a un artista chino, a un artista latinoamericano, a un artista procedente de otras latitudes que aquellas que están bajo la égida de la mirada de una periodista de Nueva York, con lo cual revela su absoluta ignorancia y esa dimensión cateta, porque da igual que vivas en una gran ciudad, puede ser un palurdo y un pueblerino como lo es esta señora. Sobre todo en el tipo de análisis que hace, que es realmente en muchos momentos patético. Nos dice que la posmodernidad, en términos generales, se basa en la negación de la existencia de una realidad objetiva independiente. Bueno, esto lo puede decir uno en primero de carrera cuando todavía no ha empezado a estudiar nada, pero epistemológicamente y filosóficamente no aporta nada, sino que sencillamente nos dice que ya no es posible conocer, no hay una realidad objetiva y que la posmodernidad consagró el principio de la subjetividad. Bueno, esto es una tontería de un calibre absoluto. Evidentemente, Mikeko Kakutami es como ese líder político de la derecha, ese troll de la derecha, Mike
Chernovich, que dice: tengo pinta de haber leído a Lacan. Lo cierto es que Michiko Kakutami no tiene pinta de haberse leído a los teóricos de la posmodernidad, y menos conocer cuál es el problema de la subjetividad y la crítica a la subjetividad que la propia posmodernidad despliega. Es decir, porque me gustaría saber en qué texto de Lyotard, o en qué textos de Jameson, o en qué textos de Jacques Derrida, si es que le consideramos un posmoderno, o cuál es la teoría de la subjetividad de Foucault, o por lo menos cómo reinterpretó la teoría de la subjetividad Judith Butler en Mecanismos psíquicos del poder. Es decir, leer este libro con unos ciertos conocimientos de filosofía, de teoría, o de teoría posmoderna y de postestructuralismo, es desde el principio darse cuenta que se trata de una columna doxográfica, de un ámbito de opinión en el que, aunque tenga datos, en realidad en muchos momentos pues en realidad da pena lo que está uno leyendo y lo que está escribiendo. Bueno, dice luego que se acabó la idea de consenso, sí, en el sentido del consenso universalista, cómo no. Se acabó de ver la historia como un relato lineal. Esto es algo que a ella le parece mal, pero a mí me parece perfecto, porque la historia no es un relato lineal. Tengo aquí sobre la mesa, no tiene que ver nada con este texto, un ensayo de Ser Gruzinski que se titula El águila y el dragón, desmesura europea y mundialización en el siglo XVI, que es un libro tremendamente riguroso, que no es posmoderno en el sentido que se le atribuiría desde este pequeño libelo de Michiko Kakutami, pero que también cuestiona la idea de una historia lineal, es decir, que es algo que solamente alguien que no tiene ni siquiera tampoco conocimientos de cuál es el discurso y el discurso académico y perfectamente articulado de los modos de hacer historia contemporánea, el que no defiende ya que hay algo así como una historia lineal. Se acabaron las grandes metanarrativas universales o trascendentes. Lo dice como si fuera un drama. Pues es que ha sido así, es decir, que es algo que sencillamente basta darse cuenta de qué consideramos la historia, es decir, bastaría con que se leyera, y tal vez una sugerencia que no le va a llegar nunca, la segunda consideración intempestiva sobre el provecho y el inconveniente de la historia para la vida. Aunque no estoy nada de acuerdo en el fondo de la argumentación y ese vínculo entre la política de las mentiras en la época de Donald Trump, desplegada por él y principalmente por sus seguidores, y el mundo académico posmoderno, en este libro evidentemente hay momentos en los que aporta cosas interesantes. Por ejemplo, algo que yo no conocía. Parece ser que en el año 2017 Fukuyama dijo que estaba preocupado por la lenta erosión de las instituciones y las normas democráticas bajo el mandato de Trump. Es decir, el teórico del fin de la historia, un texto que, aunque lo menciona, tampoco lo analiza en este ensayo Kakutami, que publicó su famoso bestseller en el año 1989, que luego se ha dedicado a fabricar drones y a tener un blog y una página de análisis de lo que significa el dron y cómo se fabrican y cómo se puede divertir uno con ellos. Resulta que está preocupado por la dimensión de la política contemporánea, evidentemente heredera, ahí sí, del tipo de discurso que se generó en torno a lo que llamaba en el texto del 89 la generación de una democracia sin riberas, que suponía el fin del antagonismo y casi el cerramiento en el sentido hegeliano de la fenomenología del espíritu. Es decir, la lucha por el reconocimiento llevaría a un final de las ideologías, en aquella línea que ya desplegó Daniel Bell a mediados de la década de los 50 y que se compondría ya en una neoglobalización o una nueva forma de composición de un mundo bajo la égida del neoliberalismo o del liberalismo. Y esta dimensión, que era la contribución ensayística decisiva que hizo en forma de bestseller Fukuyama en el año 1989, el año de la caída del muro de Berlín, el año de las manifestaciones estudiantiles en la plaza de Tiananmen, también el año de la aparición de la web. En ese momento justamente se describe un mundo que sería un mundo en el que el posmodernismo precisamente está ya decayendo y aparece la nueva ideología de la globalización, que viene ahora a recoger y a darle un sentido absolutamente perverso, evidentemente, la política trumpiana. El punto de vista posmoderno, escribió Swan Otto en su libro The War on Science, La guerra en la ciencia, encaja bien con la ambivalencia de las opiniones que surgieron tras la bomba atómica y se extendieron en la Guerra Fría. El trasfondo cultural de las guerras, de estas guerras culturales, va a generar situaciones, dice Kakutami, ridículas, como la de sostener que lo ideológico puede afectar a las condiciones y el despliegue de la ciencia, porque la ciencia es solamente lo verificable. Esta es una concepción absolutamente ridícula de la propia ciencia, es decir, ciencia y técnica como ideología, escribió Jürgen Habermas. Es decir, piensa Kakutami
que la ciencia se despliega más allá de lo ideológico, más allá de las condiciones políticas. Es decir, se están investigando en cualquiera de los campos de la ciencia únicamente por razones autónomas, es decir, por razones del despliegue no interesado del conocimiento, sino solamente como un despliegue de las configuraciones epistemológicas, o hay una ciencia que está siempre ideologizada y politizada desde el propio proyecto Manhattan, es decir, desde la propia articulación de la bomba atómica. Es decir, aquello que están citando, que es el comienzo del relativismo desde la bomba atómica y desde la Segunda Guerra Mundial, resulta que contradice las propias opiniones que se despliegan en este ensayo, en el que se quiere oponer a la historia deconstructivista, a la forma de cuestionar la veracidad y, por supuesto, también Michiko Kakutami tiene algo que decir contra la penetración de la deconstrucción en los campus estadounidenses que se produjo durante los años 70 y los 80. También no sería nada malo revisar el libro French Theory para ver cómo se produjo esta penetración a partir del Congreso del año 76 sobre el discurso de la ciencia y de los hombres en la Johns Hopkins University, y también qué papel cumplió la revista Semiotext, qué rol jugó un teórico como Sylvain Lotringer. Directamente lo que hace Kakutami es ir a algo que para ella es tremendamente escandaloso, que es el papel que cumplió el teórico de la literatura Paul de Man. Y ella, pues viene a subrayar el escándalo Paul de Man cuando se mostró a partir de la biografía de Evelyn Barish, The Double Life of Paul de Man, la doble vida de Paul de Man, que dice aquí era un contumaz estafador, un oportunista, bígamo, un narcisista tóxico, que había sido condenado en Bélgica por fraude, falsificación y manipulación de documentos. También se descubrió que Paul de Man había escrito al menos un centenar de artículos en una revista pronazi de Bélgica, Le Soir, y que había realizado allí ataques a los judíos. Bueno, convierte esta situación de Paul de Man en piedra de toque y en dato argumentativo fundamental, en dato científico para desmantelar a la deconstrucción, pero sobre todo cae en una situación muy parecida a los modos argumentativos de Steve Bannon y a las mentiras de Donald Trump. Es decir, la piedra Rosetta que nos explica cómo las guerras culturales de los 60, la posmodernidad y la deconstrucción son el relativismo contraepistemológico que sustenta el despliegue de las fake news, es el antisemitismo de Paul de Man. Es decir, es esta anécdota que Paul de Man fuera antisemita y publicara textos en Le Soir, que es una cosa que está probada por esa biografía, pero que tenía que estar probada también a través de los textos. Es decir, esto repercute en Blindness and Insight, esto repercute en Allegories of Reading, esto se encuentra en Rhetoric of Romanticism, en la retórica del romanticismo. Es decir, los textos de Paul de Man, los textos fundamentales que escribió de teoría literaria, de literatura comparada, son textos antisemitas, son textos que transmitan el narcisismo tóxico, en los que encontremos la presencia de un bígamo, o el hecho de que fuera bígamo, polígamo o poliamoroso, este término todavía no estaba en juego en esta época, es fundamental para la interpretación que se haga de Paul de Man, de la deconstrucción, de la posmodernidad, de la nueva izquierda y del auge del relativismo. Me parece sencillamente patético que se pueda hacer una argumentación en estos términos. Bueno, luego pude ver, consultando las notas a pie de página y la bibliografía, que la propia Michiko Kakutami había escrito en distintas ocasiones en los periódicos sobre el affaire Paul de Man, que en este libro, en el que se autocita de una manera tremendamente angelical y con una vanidad infinita, remite a muchos textos que ya ha escrito como artículos de periódicos ya a comienzo de los años 90, es decir, que este es como el sedimento de una serie de opiniones periodísticas y de artículos y de reseñas que fue publicando a lo largo de los tiempos, que ahora ha venido a apuntalar como otra serie de documentaciones también fundamentalmente de calibre periodístico sin que haya hecho una investigación de mayor profundidad. El capítulo tercero se titula Moi y el auge de la subjetividad y es un capítulo sobre la cultura del narcisismo en el que retoma el conocido libro de Christopher Lasch, La cultura del narcisismo, publicado en 1972, y también los textos ya citados de Tom Wolfe sobre la cultura del mí o la década del mí. Y bueno, sobre todo cómo esa dimensión de narcisismo es una reacción defensiva ante los cambios sociales y la inestabilidad
y sobre todo esa idea de considerarse uno como el único elemento central en medio de un entorno hostil y amenazador. Analiza cómo Lasch y Wolf caracterizaron este auge del narcisismo y cómo hoy se produce la era del selfie, la era del pavoneo, del captar la atención por todos los medios a través de la red. Trump se le acusó, por ejemplo, hace tiempo de inflar sus riquezas y cuando se le preguntó en el año 2007 en un tribunal cuál era exactamente su patrimonio, dio una famosa respuesta y dijo que dependía. Y le preguntaron que de qué dependía el cambio de su patrimonio, del dinero que tenía, y dijo: mi patrimonio fluctúa, sube y baja según los mercados, las actitudes y los sentimientos, incluso los míos. Brillantísimo en su locura, ¿no? Es decir, cambia en función tu patrimonio de los sentimientos que tenga. También cita una conversación del líder de la Convención Nacional, que durante la Convención Nacional Republicana, Ned Gingrich, le preguntaron sobre cuestiones vinculadas al FBI y sobre las estadísticas de la delincuencia, y le dijeron que lo que decía no parecía cierto, y él dijo: bueno, no sé si lo que digo es igualmente cierto, pero la gente tiene esa sensación. Y le dijo la periodista: pero los hechos no avalan la opinión que usted tiene. Y Gingrich dijo: como candidato que soy, me atengo a lo que la gente siente, les dejo a ustedes con los teóricos. Esta idea de atender a lo que la gente siente es algo que también denunció hace mucho tiempo Alexis de Tocqueville en su mítico libro La democracia en América, cuando hablaba de una sociedad que se comprime, debilita, anula y aturde, y cómo se cae en una cultura del rebaño que solamente persigue los placeres mezquinos e insignificantes en sus vidas. Eso también se encuentra, por ejemplo, reflejado en el bestseller de Norman Vincent Peale, en su libro de autoayuda El poder del pensamiento positivo del año 1952, en el que defendía que lo fundamental era tener una actitud positiva, aunque esto fuera contrario a los hechos. Ayn Rand, en su libro El manantial, un libro por el que ha mostrado su admiración Donald Trump, es una de las pocas novelas que ha citado, y una autora fundamental para el pensamiento reaccionario y conservador, señalaba que el egoísmo era un imperativo moral y que el fin más elevado de los hombres es la búsqueda de su felicidad, y esto encaja muy bien con la visión que tiene Trump del mundo como un mundo de juego de suma cero y sobre todo como un mundo en el que lo único que tenemos que hacer es buscar el beneficio económico y cimentar y articular y apuntalar un narcisismo absolutamente infinito. Una vez dice esto, Mikeko Kakutami vuelve como el burro a la linde y señala que mientras las turbulencias culturales de los 60 y los 70 agitaban Occidente y durante las postrimerías de esas turbulencias los artistas luchaban por representar una realidad que se fragmentaba, escritores como John Barth, Donald Barthelme y William Gass crearon ficciones posmodernas centradas en el yo, en las que se daba más importancia a la forma y al lenguaje que al relato convencional. La búsqueda de verdades más amplias fue desapareciendo. Bueno, ella normativamente entiende que esa escritura sería bueno que fuera una búsqueda de una escritura de la realidad total, de la historia lineal, de la consecución de la verdad científico objetiva. La realidad estadounidense, dice en la página 49, se había vuelto tan confusa, como escribió Philip Roth en un ensayo de 1961, que le hacía, cita de Roth, a uno sentir vergüenza de su exigua imaginación. Esto condujo a que el escritor de ficción apartara su interés de algunos de los fenómenos sociales y políticos más grandes de nuestro tiempo y, en el caso de Roth, a centrarse en el mundo del yo más sencillo de abordar. Esta dimensión del yo va creando una cultura del ombliguismo y sobre todo va generando una decadencia, señala ella, del concepto de verdad. También tiene que ver, según señala esta ensayista, con el auge de las novelas autobiográficas y en libros como el libro Picasso, Retrato del artista joven, de Norman Mailer, o en el texto Rage and Fire de Francis Duplessis Gray, o en los ejercicios deconstructivos de Paige Bathing, en American Monroe, The Making of a Body Politic. Bueno, toda esta condición de crítica de la literatura posmoderna es también un capítulo que me parece muy mal articulado, porque también es como si fuera ella una suerte de crítica a los Diderot,
que establece un campo normativo de lo que se tenía que hacer en las artes plásticas o en este caso en la novela. El cuarto capítulo se titula La desaparición de la realidad y nos habla de la deformación de la realidad y en la presidencia de Donald Trump y sobre todo de esa tendencia a atontar, a asquear y a exasperar, pero sobre todo cómo es una nueva percepción de la realidad que Trump va a ir utilizando ya desde que era empresario, porque la mentira va a ser su principal herramienta empresarial, y cómo va a crear estos mantras del Make America Great Again, hagamos nuevamente grande América, y esto lo compara en una parte que sí me parece interesante, es un ensayo Mikiko Kakutami con el libro de Boorstin, The Image, la imagen, en el que él habla de los pseudoeventos, es decir, de esos eventos organizados, planificados o inducidos, básicamente con el fin de que se reproduzcan o se hable de ellos. Y sin duda este libro de Boorstin del año 1962 era importante ya en su momento, hablando del despliegue de la telerrealidad o del despliegue de la televisión, pero hoy con el reality show, el tipo de planteamientos de la red, la nueva cultura del narcisismo, las bitácoras con figuras como Kim Kardashian o en nuestro país las chorradas de Alaska y Mario Vaquerizo, con esa nueva cultura de las celebrities, sí que podemos entender que se ha cumplido la predicción de Boorstin, es decir, las imágenes han sido reemplazadas por los simulacros, ya no parece que hubiera ninguna credibilidad y el simulacro ha ido reemplazando a la verdad. Bueno, es algo que señala Mikio Kakutami, que se encuentra en la línea del hiperrealismo de Baudrillard, en ese desierto de lo real que es cotidiano y aburrido. Es muy curioso porque cuando uno va a consultar la nota en la que habla de Baudrillard, pues resulta que no ha leído nada de Baudrillard, sino que directamente cita la página de Wikipedia de Baudrillard, es decir, con lo cual también vemos el tipo de fuentes contrastadas, ¿no? Y de investigación académica y de análisis argumentativo, incluso en el ámbito de lo ensayístico, que hace Mikio Kakutami, que directamente se basa en la todología, en el ámbito doxográfico, en las opiniones y en cierta astucia pseudoargumental que le permite conectar una cosa con otra sin que tampoco esté fundada. Es un libro que, como digo, me llamó mucho la atención y me interesó porque pensé que podía continuar aquellas investigaciones también desplegadas por Christian Salmon en su extraordinario libro Storytelling sobre el modo de mentir y formatear y reformatear las mentes, pero en este caso Kakutami nos ofrece, como digo, una prolongación de un artículo periodístico que llega a tener más de 100 páginas, pero en el que salta de un tema a otro, creando fuentes de las polémicas y los problemas contemporáneos absolutamente inverosímiles, como por ejemplo cuando en la página 59 se refiere a Tlöngük Barorvis Tertius, tratando de conectar ese mundo de mezcla de lo real y de lo virtual con las pseudo-verdades de las políticas contemporáneas, o también cuando se dirige hacia las novelas de Thomas Pynchon, por ejemplo El arco iris de la gravedad, para hablar de las señales de ruido, caos y arbitrariedad que se encuentran en nuestra época. También remite, y esto sí me pareció interesante, al documental del año 2016 de Adam Curtis, Hipernormalización, en el que creó una interpretación de la vida en la era de la posverdad y cómo tiene mucho que ver con el modo en el que Trump se dio cuenta de que ante un hecho como es el mundo contemporáneo vale más jugar con la realidad, minar y debilitar lo que pensamos, que tratar de conseguir el poder de una forma clásica, ¿no? Di Restra ya advirtió en la primavera del año 2016 que los algoritmos de las redes sociales dan a la gente información sobre lo que es popular y tendencia y no sobre aquello que es necesario o importante, creando o sosteniendo, por tanto, teorías de la conspiración. Bueno, analiza aquí en el capítulo 5 la cooptación del lenguaje, de la mano de la idea de la neolengua, tal y como aparece en 1984 de Orwell, pero también se dirige al análisis de la obra de Viktor Klemperer y especialmente su fascinante ensayo La lengua del Tercer Reich y cómo los nazis empleaban las palabras como si fueran dosis insignificantes de arsénico, y también cómo la escritura del Mein Kampf y tendría que ver con esa generación de mentiras que finalmente permiten encaramarse al poder, como sucedería con el uso de las fake news y de las mentiras y de los insultos y de las descalificaciones por parte de Donald Trump.
Recomienda al final de este capítulo un ensayo brillante de Umberto Eco, publicado en el año 1995, sobre el urfascismo, en el que Umberto Eco dijo que Mussolini no tenía filosofía alguna, sino que solamente tenía retórica. El urfascismo emplea así, según Umberto Eco, un vocabulario empobrecido y una sintaxis elemental para limitar los instrumentos que necesitan un razonamiento crítico y complejo. Además, se dirige el urfascismo siempre al pueblo, con mayúscula, y no a los ciudadanos o a los individuos. En este sentido, esto se revela interesante, este análisis del año 95 de Umberto Eco, para comprender la política de Donald Trump y sobre todo aquella frase que soltó en la Convención Nacional Republicana cuando dijo: yo estoy con vosotros, que soy el pueblo norteamericano, yo soy vuestra voz. El capítulo 6 está dedicado a filtros, silos y tribus, es decir, al poder de la red, al poder de Google y al tipo de filtro burbuja, por citar a Eli Pariser, que hace que realimentemos y estemos escuchando solo aquello que tiene que ver con aquello que nosotros mismos ocupamos y cómo nos encontramos en una suerte de infinito tú o un infinito yo. El capítulo 7 se dedica a la cuestión del déficit de atención, que también tiene que ver con el ascenso de la web y sobre todo con ese tipo de excitación voyeurístico sexual, pero también de entontecimiento que la red favorece y que se transmite a través de la propia red. Trump va a utilizar continuamente, como sabemos, Twitter, es un tuitero compulsivo y sobre todo va a través de la red a lanzar sus insultos y a manifestar su odio. Y sobre todo, como decía Steve Bannon, va a hablar de su misión casi mesiánica, que es la de drenar la ciénaga y la de construir un muro, y su discurso de ira y su discurso de rabia consiguió que la gente le votara. Facebook reveló se reveló que Cambridge Analytica se hizo con datos de 87 millones de personas y que eso influyó en los resultados de las elecciones que ganó Donald Trump. Como también sabemos que la injerencia de Rusia fue fundamental en eso que analiza en el capítulo 8, que se titula La manguera de la falsedad, propaganda y noticias falsas, ¿no? Bueno, esa propaganda y esas noticias falsas que analiza, en este caso dirigiéndose a los otros culpables, que no son solamente los posmodernos, los deconstruccionistas, la nueva izquierda y los relativistas, sino que también son los neobolcheviques, es decir, es también la Rusia de Putin y aquellos que utilizan un lenguaje del odio, la aversión y el desprecio, aquellos neoleninistas o neobolcheviques que apoyaron a Donald Trump y que permitieron que se mintiera descaradamente a través de la desinformación para crear esta manguera de falsedad, que fue ese mundo de tuiteo en el que, como dice en la página 97, la táctica es siempre la misma, es provocar la fatiga adrenal y el agotamiento informativo, y es una estrategia que ya definía T.S. Eliot cuando hablaba de la distracción con el ánimo de no permitir ninguna concentración. Bueno, en la esfera pública, hiperconectiva, lo único que tenemos es una especie de discurso de la resignación, el cinismo, y se propaga la sensación de que no podemos hacer nada, y esa es tal vez la peor de las sensaciones. No hay ideología política, señala Mikeko Kakutami, en la Rusia de Putin, sino lo único que hay es hipocresía, y una hipocresía que acaba con los paradigmas racionalistas de la civilización occidental y donde no existiría ya lo que llamábamos antes la realidad, sino que parece que viviéramos únicamente en un cómic o en una ficción o en la virtualidad. El capítulo 9 se titula El regodeo de los troles y nos habla de la expansión del nihilismo, ese mundo de nihilismo que tendría sus orígenes en el troleo y en la viralización desplegada desde Rusia, pero finalmente también el nihilismo se extiende en Washington. Así en la página 107 dice, 105, hay una sensación generalizada de que la vida es aleatoria y carece de significado combinado con la enorme despreocupación por las consecuencias, algo que nos recuerda al gran Gatsby. Ella llega a decir que la popularidad de películas como El Club de la Lucha o novelas como las que llama Repelentes de Michel Houellebecq o películas como No es país para viejos o la serie de Nick Pizzolatto True Detective serían manifestaciones de ese nihilismo. Bueno, otros culpables, ¿no? Los nihilistas artísticos
como David Fincher, como Michel Houellebecq, como Cormac McCarthy o como True Detective, que también serían parte, imagino, del postmodernismo o del relativismo. También le echa la culpa, evidentemente, a Wikileaks por no haber borrado los documentos clasificados de los Estados Unidos en los que aparecían nombres de civiles afganos que fueron colocados evidentemente en situación de riesgo y como víctimas, como gente que podría ser asesinado. En la página 108 señala que Trump es un troll, que su temperamento tuitero es el de la provocación continua y el de la displicencia, que se entrega a las mentiras, a las burlas, a las invectivas, a la verborrea insultante, a la incongruencia como si fuera un adolescente airado, ofendido y solitario, y que así se dedica a lanzar tweets absolutamente delirantes y utiliza la mala fe, que vuelve a decir es una clave que en cierta medida hereda de la posmodernidad. El deconstructivismo, dice en la página 109, es en realidad profundamente nihilista. Y este deconstructivismo nihilista, junto a la posmodernidad, que dice en esa misma página, se impuso en Europa y en los Estados Unidos en los años 60, incluso en esto es imprecisa, es decir, porque en realidad la posmodernidad no se impuso en los años 60, salvo en el ámbito de la arquitectura, es decir, la posmodernidad, el libro de Jean-François Lyotard es de final de los 70, es decir, una década después, pero esta idea de que para ella el posmodernismo comienza en los 60 es fruto de su completa ignorancia. Intentando atacar al posmodernismo utiliza una herramienta que son los ensayos de David Foster Wallace, en el que, por ejemplo, Foster Wallace, como es sabido, decía que estamos enfermos de ironía y que la ironía impide que surja la sinceridad. Sobre esta cuestión de la nueva sinceridad se ha reflexionado en una exposición reciente que hicieron Víctor Aguado, Machuca y mi hija Elena Castro, y publicaron material en la red que os recomiendo si os interesa darle vueltas a ellos, pero sobre todo Foster Wallace lo que quería era defender una cierta sinceridad, la idea de autenticidad, frente a la ironía que se basa en lo que digo, no es lo que quiero decir en realidad. Él quiere apostar por un momento de final del sarcasmo, del cinismo y del hastío obsesivo, y sobre todo evitar vivir únicamente en el ámbito del nihilismo y de lo desagradable. El epílogo comienza con una referencia al libro de Neil Postman, Divertirse hasta morir, del año 1985, en el que Postman afirmaba que los entretenimientos tecnológicos que ha traído consigo la conexión eléctrica estaban alterando nuestro discurso cultural de forma indeleble y lo estaban volviendo cada vez más trivial y más intrascendente, a la vez que convertían la información que transmitían en algo simplista, insustancial, ajeno a la historia y descontextualizado. En definitiva, información que nos venden como entretenimiento. Bueno, en su crítica de el bufón jactancioso, ese bufón jactancioso que es Donald Trump, termina con una defensa de los fundadores de la Constitución americana, con una defensa de la libertad de prensa de la mano de Washington y de Jefferson, y la última cita es de Madison, que dijo: un gobierno popular sin información popular o sin medios para adquirirla no es más que el prólogo de una farsa o de una tragedia, o tal vez de los dos. Sin la verdad, dice en la penúltima frase, la democracia está atada de pies y manos. Mikeko Kakutami, con mejores intenciones que argumentos, realiza, por tanto, una crítica de las mentiras del régimen de Donald Trump, sin ofrecer nada que sea verdaderamente revelador, sustancioso y que nos aporte nuevos puntos para las reflexiones que son pertinentes en nuestra época, buscando esos culpables posmodernos, relativistas, deconstruccionistas, novelistas contemporáneos y artistas de toda índole que serían nihilistas, en una frase que para ella es tan insultante como lo podía ser para Donald Trump, progresista, y casi con la misma manía que le tenía Donald Trump a Hillary Clinton, Mikeko Kakutami construye un fantasma de teorías académico-posmodernas y contemporáneas al que trata de alancear continuamente, revelando en realidad sus profundos desconocimientos. En cualquier caso, el tema del libro que tengo en mis manos es un tema, creo que crucial, y por eso me he entretenido leyéndolo y también comentándolo sin que sea un libro
que esté, digamos, invitándoos necesariamente a leer o adquirir, pero también a lo mejor a algunos os pica la curiosidad y os llama la atención y lo adquirís en una librería y pasáis con él un rato, que en mi caso fue el día de ayer. Un saludo y os deseo lo mejor.